El gobierno ha decidido vetar la ley de movilidad que había sancionado el Congreso hace unos días. El gobierno lo que está apostando es que el Congreso no logre ratificar por insistencia esta ley, o sea, que no consiga los 2/3 que necesita de presentes para ratificar esta ley. Sobre todo entiendo que el gobierno ha decidido vetar de manera total la ley porque ha cambiado el contexto, digamos, político de los aliados y de esta manera pretende, digamos, que el Congreso no logre, por insistencia, ratificar la ley. Ahora, en términos prácticos, para los jubilados, jubiladas que justamente están recibiendo esta información, ¿qué significa? ¿Qué es lo que pueden esperar justamente respecto al pago de sus jubilaciones? Bueno, esto implica que todo se mantiene como estaba, digamos. La fórmula de movilidad se mantiene con el índice de inflación que estaba, el bono se mantiene, incluso hoy se ha ratificado el monto del bono en 70.000 pesos, las jubilaciones mínimas van a pasar a ser 304.000 pesos a partir de este mes. Las jubilaciones máximas 1.578.000 pesos. Más que nada, este statu quo, digamos, que va a quedar con la fórmula de movilidad, implica que los jubilados no van a tener, o sea, en los bolsillos de los jubilados el veto a esta ley implica que no van a tener esa recomposición que preveía la ley de movilidad nueva, que esta ley preveía una recomposición de la inflación que se había sucedido muy alta en enero y preveía una recomposición en términos reales del 7,2% para todas las jubilaciones, ¿sí? O sea, no era muchísimo, pero era algo, porque anteriormente, cuando el gobierno decide dar los ajustes por inflación, dio una recomposición por la inflación de enero, pero la recomposición que dio fue insuficiente. Incluso desde el Congreso le decían que, o sea, todos, digamos, desde todos los arcos políticos le decían que la recomposición era insuficiente y el gobierno, bueno, dio un 12% de recomposición. Esta ley preveía que la recomposición fuera total para la inflación de enero, pero igualmente esta ley no preveía la recomposición de todo lo que han perdido los jubilados de 2017 a la fecha. Eso también hay que decirlo. Si bien era una recomposición insuficiente, era algo para lo que sucedió este año, pero no suplía toda la recomposición que se merecen los jubilados y que debía impactar en sus haberes por lo que han perdido desde 2017 a la fecha. Desde 2017 a la fecha se estima que las jubilaciones han perdido entre un 40 y un 50% de poder adquisitivo, y eso es muchísimo y no se recomponía con ese 7%. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo entiendo y lo que estaba mal en esta ley, digamos? O sea, nadie niega que los jubilados merecen una recomposición, pero la ley no establece la forma en que lo va a financiar, eso también hay que decirlo. Entonces, termina siendo una contienda política, digamos, entre oposición y gobierno, y siempre los que están en el medio son los jubilados. Esto está pasando desde 2017 a la fecha, es muy marcado. En efecto, cuando asume el gobierno de Fernández, se derogó la ley que había sancionado Macri porque decían que no iba a ser suficiente los fondos del gobierno para pagar el aumento que implicaba esa ley que tenía el IPC, que sería inflación, inserta en su movilidad. Entonces, cada gobierno cuando está en el poder intenta no hacer cumplir la ley de movilidad y no es que uno lo hace y otro no, todos lo hacen. En el gobierno de Macri también se hizo, porque cuando se sanciona la ley de movilidad del gobierno de Macri, que preveía el índice de inflación en su momento, esa inflación tenía un rezago de 6 meses. Entonces, como se preveía que no iba a haber inflación alta, por eso se sanciona esa ley. Después se desmadró todo, tuvimos una inflación altísima, el gobierno siguiente decidió derogar esa ley y el que viene ahora decide derogar esta otra. Entonces,
es como que los jubilados siempre están en el medio y nunca reciben la recomposición a la que tienen derecho y que les permitiría tener un mejor nivel de vida. Siempre, digamos, la realidad es que el gasto presupuestario que tiene el gobierno en jubilaciones es altísimo, entonces siempre es la manera más fácil, digamos, de recortar gastos.